Si has escuchado hablar alguna vez a un cubano, seguramente habrás escuchado esta palabra, hacer. Esta palabra es muy común entre nosotros los cubanos y se usa para referirnos a un amigo, hermano o compañero, pero siempre que sea alguien muy allegado. ¿Sabes realmente qué significa la palabra hacer? ¿Cuál es su origen y su uso en la cultura cubana? Acompáñame en este podcast, Eso es un rato con Alex, el podcast donde hablamos sobre temas importantes de nuestras vidas. Hacer es un término coloquial que usamos los cubanos para referirnos a amigos, hermanos o personas muy allegadas. Tiene su origen en las religiones africanas que trajeron los esclavos negros a Cuba, especialmente la religión carabalí o abacuá. En el lenguaje ritual de los abacuá, hacer significa yo te saludo o estoy de acuerdo contigo. Hacer se usa mucho entre los hombres y suele ir acompañada de otras expresiones como que volá. Recuerdas que lo tratamos en el episodio anterior. ¿Qué significa cómo estás? O algo por el estilo. Eso es un saludo. Hacer también puede ser una forma de llamar a la atención o expresar sorpresa, admiración y también desacuerdo. ¿Por qué no? Por ejemplo, hacer, ¿viste lo que pasó ayer? O también se puede usar algo como, hacer, no me digas eso. Todo depende del tono en que lo estemos usando. Los abacuás son una sociedad secreta masculina que se formó en Cuba a principios del siglo XIX como una forma de resistencia y solidaridad entre los esclavos procedentes de la región Calabar en la actual Nigeria y Camerún. Los abacuá practican un culto basado en los mitos, ritos y símbolos que mezclan elementos africanos y cristianos. En el lenguaje ritual de los abacuá, hacer significa, como hablamos anteriormente, yo te saludo o estoy de acuerdo contigo, y se usa para reconocerse entre los miembros de la sociedad. Esta palabra pasó del lenguaje ritual de los abacuá al lenguaje popular de nosotros los cubanos, especialmente en La Habana, donde se concentraba la mayoría de los esclavos carabalíes. Entonces así Acere se convirtió en una forma de llamar a un amigo, hermano, socio, persona que tenga mucha confianza con nosotros, con un sentido de camaradería. Acere también refleja la influencia africana en la cultura cubana, que se manifiesta en la música, la danza, la religión y el arte. Pero, ¿cómo se usa esta palabra en Cuba? Hacer se usa como una forma de llamar la atención o saludar a las personas muy allegadas. Ya eso lo tenemos claro. Es muy común entre los hombres y suele ir acompañada de expresiones como cómo está la cosa, qué volá, cómo te sientes, o acompañado de alguna noticia o algo similar. Se pronuncia con una fuerte connotación en la primera sílaba, o sea, hacer, o con una R suave en la segunda, no se pronuncia como una R, o sea, hacer, así nomás, tal cual. También puede escribirse como hacer con C o con S, dependiendo del gusto de cada quien. Pero las formas menos comunes es ya con tilde, que no abunda mucho. Otras expresiones que se relacionan con hacer son los saludos más habituales entre nosotros los cubanos. Que volá, cómo anda, cómo está la cosa. Y temas así. Y depende, como te decía, de cómo lo estamos utilizando. Porque qué volá, ya conversamos en el episodio anterior, que es cómo estás, qué tal, y cosas así. Y entonces apretaste, es como que lo hiciste bien, te lo hiciste, pero también lo hiciste mal. Depende de cómo lo estemos tratando. Oye, te lo hiciste ahí, genial, todo maravilloso. Pero hacer te luciste anoche. O sea, provocaste un caos espantoso. Hacer es una palabra que forma parte de la identidad y la cultura cubanas y que se ha popularizado en otras partes del mundo gracias a la música, el cine y la literatura. Refleja la influencia que tenemos en nuestra cultura nacional de los países africanos, de la cultura africana y también el sentido de amistad y solidaridad que nos caracteriza a nosotros los cubanos. Es una palabra que expresa el orgullo y la alegría de ser cubano. Aunque muchas personas lo ven un poco más del lenguaje popular o chabacán de la calle. Pero también sirve para conectar con otros cubanos cuando vivimos en el extranjero. Nos da mucha alegría cuando tenemos algún paisano nuestro. Y bueno, pues ese tipo de conversaciones fluyen un poco más,
más afable entre nosotros mismos. Sin embargo, hacer no es una palabra ni forma culta, por eso te decía que puede ser considerado un poco marginal, vulgar por algunas personas. Incluso en los medios de comunicación en Cuba, como la radio y la televisión, es muy poco probable que escuches a alguien que te diga esa palabra. Quizás no está prohibida o vedada, pero sí es muy poco probable que alguien la emplee precisamente por eso, porque sobre todo la élite la tiene considerada como un poco vulgar. Entonces yo no te recomiendo usarla en situaciones serias o respetuosas, como en una entrevista de trabajo, en una reunión académica o en una conversación con una autoridad. Mejor no. Vamos a las palabras convencionales que tiene nuestro castellano, que es muy diverso también. Hacer es una palabra que se reserva para los amigos, los hermanos y personas que, vuelvo y te repito, son muy allegadas a nosotros y tienen mucha confianza con nosotros. Incluso cuando yo era pequeño, los adultos me decían que hacer significa un conjunto de monos que dan gracia. Precisamente porque como que la sociedad tiene el tabú de que es una palabra chabacana y se utiliza en un lenguaje marginal, pues obviamente no quieren que los hijos desarrollen o se expresen de esa manera. Pero bueno, nada más alejado de la realidad. Ya lo hemos conversado de dónde proviene la palabra sere. Entonces, yo ese tema de que significa un conjunto de monos que dan gracia, no lo he encontrado en ninguna bibliografía y en nada de la investigación que hice para generar este texto, este podcast. Yo no he encontrado que realmente signifique eso. Lo que encontré en el origen, pues que viene de las raíces africanas. A modo de conclusión, hacer es una palabra que usamos los cubanos pero muy habitual, pero siempre entre conocidos. No lo vayas a hacer en una entrevista de trabajo, no lo vayas a hacer si estás en radio o en televisión en la isla, no lo hagas en algo que sea muy formal o muy serio porque no es bien visto. Pero entre personas que tenemos cierta confianza y que existe cierta afinidad, pues bueno, es bien reconfortante que alguien te salude con un apretón de mano y te diga, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo tú estás? Eso es bien importante. Y que recordemos siempre que tiene su origen en las religiones africanas que trajeron los esclavos negros a la isla. Especialmente viene vinculada a la religión carabalí o abacuá. Estamos de acuerdo en eso. También, como te decía, puede ir acompañada de esas otras expresiones que son muy cubanas y que significan ya o que vendrían a complementar lo que sería el saludo. Esta es una palabra que forma parte de la identidad y la cultura cubanas y se ha popularizado en otras partes del mundo debido a la gran emigración que hacemos nosotros los cubanos producto a la situación de dictadura que vivimos ya por 65 años y que te puedes encontrar un cubano vendiéndole hielo a los esquimales en Alaska o rentando camellos en un desierto en el África. Donde quiera tú, es muy probable que te puedes encontrar un cubano. Y entonces por eso también se ha esparcido nuestra forma de hablar en otras partes del mundo y nos conocen. Además que la música, el cine y la literatura pues también contribuyen de gran manera a que se nos reconozca también por nuestra forma de hablar. Sin embargo, hacer no es una palabra ni forma culta, aunque se use en la música, en el cine, y puede ser considerada, te repito, marginal o vulgar por algunas personas, sobre todo si ya tienen una edad pasada los 50 y tantos años, pues bueno, muy probablemente te digan que es una expresión bien vulgar. Por eso no se recomienda usarla en situaciones serias o con personas que tú no conozcas bien. Pero entre tus amigos no hay nada mejor que un muy buen saludo, hacer que hola, ¿cómo tú estás? Y si te vas a despedir, hasta la vista, Cere. Si quieres seguir conversando sobre temas así importantes de nuestra vida, conocer más de la cultura cubana y debatir muchísimos temas que nos rodean y que en ocasiones pasan inadvertidos o no les prestamos mucha atención o sencillamente nos inquietan, pero no tomamos partido y no queremos expresarnos al respecto, esta es una plataforma en la cual juntos podemos debatir este tipo de temas, pues para eso es este podcast,
para tratar sobre temas importantes de nuestra vida. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Un Rato con Alex, el podcast donde tratamos sobre temas importantes de nuestra vida.